Muy buenos días, mi nombre es Miriam Correa, soy estudiante de séptimo ciclo de Psicorehabilitación y Educación Especial. En este video les voy a presentar diferentes instrumentos y materiales que podemos utilizar para trabajar con niños que tienen dificultades del lenguaje. Entre las dificultades que vamos a tratar están la disglosia, la dislalia, la hipoacusia infantil, el retardo del lenguaje, el trastorno específico del lenguaje y la parálisis cerebral infantil. La disglosia. La disglosia es una alteración de la producción de los sonidos del habla por anomalías anatómicas o malformaciones de los órganos implicados en la articulación o llamados también órganos fonoarticulatorios. Tenemos diferentes tipos de disglosias, por ejemplo, las labiales, las maxilofaciales, dentales, linguales, palatinas y nasales. Recordando que estas van a generarse frecuentemente por malformaciones anatómicas, tenemos que trabajar en los modos y puntos articulatorios. A continuación explicaré algunos de los instrumentos que podemos utilizar. Para poder trabajar la disglosia vamos a trabajar principalmente en puntos y modos de articulación. Para ello vamos a trabajar tanto con estas tarjetitas que le muestran al niño cómo tiene que estar el punto y modo de articulación de cada una de las letras del alfabeto, y además traen en cada una de ellas diferentes palabras con esa letra, de tal manera que el niño tendrá que ir repitiendo las palabras cumpliendo los puntos y modos de articulación correcta por cada una de las letras que vayamos a trabajar. Además, vamos a trabajar con ejercicios de praxias linguales, en donde se le mostrará al niño cada una de estas fichas, o él seleccionará una de las fichas y tendrá que repetir la praxia que se muestra en el dibujo o la imagen. También tendremos ejercicios de lengua. Estos ejercicios le permitirán al niño tener una articulación adecuada. Igual se le permitirá seleccionar una de las tarjetas y en base a la tarjeta que haya seleccionado, él tiene que ir repitiendo el mismo ejercicio. De esta manera trabajaremos con las articulaciones adecuadas de cada una de las letras y fonemas. Recordando que en la disglosia nosotros tenemos principalmente problemas en la parte bucofonatoria. Cuando hablamos de la dislalia, recordamos que es un defecto en la correcta producción de ciertos sonidos o grupos de sonidos en las palabras. Esto puede darse por la ausencia o alteración de ciertos sonidos, por omisión, sustitución y otras formas inadecuadas en la pronunciación. Suelen clasificarse en funcionales y orgánicas. A continuación mostraré ciertos materiales que podemos utilizar para trabajar con niños que presentan dislalias. Como bien sabemos, la dislalia tiene dificultades en el sonido de ciertos fonemas. Por esa razón, es tan importante trabajar también con el tema de modos y puntos articulatorios, que podemos utilizar estos dados que van a permitir que el niño, de acuerdo a lo que le salga en cada uno de ellos, haga diferentes ejercicios articulatorios o de movimiento de su lengua. Pero también vamos a trabajar con estos dados y estas pequeñas fichas. Al niño se le entregarán todas esas fichas y se le entregarán estos 3 dados. Cuando él utilice cada uno de los dados y lance y le salga un color y acá una figura respectiva, ya sea cubiertos, una olla, una jarra o figuras geométricas, el niño tendrá que ir seleccionando las figuras correspondientes a lo que le salieron, por ejemplo, todas las figuras de color amarillo, y las tiene que ir nombrando. De esa manera trabajamos también en la pronunciación correcta de las palabras. Por ejemplo, rombo, taza, rectángulo, plato, cubiertos, estrella,
olla, círculo, cuadrado. De esta manera el niño va a ir repitiendo las palabras y vamos a ir corrigiendo su pronunciación. Pero también tenemos actividades silábicas. Las actividades silábicas le van a permitir al niño ir identificando en las palabras las sílabas que corresponden y que la forman. De esa manera, el niño podrá repetir las sílabas de forma adecuada mientras va formando las palabras. Para esto le entregaremos diferentes fichas en donde haya tanto imágenes como las sílabas correspondientes. Y tendrá 3 dibujos que le permitirán colocar las palabras con 3 sílabas, con 2 sílabas y con 4 sílabas. El momento en que el niño vaya a trabajar, dependiendo del dibujo que haya seleccionado, por ejemplo, la ensalada, entonces él va a colocar y va a empezar a buscar cuáles son las sílabas que corresponden mientras él va llenando o va nombrando. Por ejemplo, en, sa, la, da. Y de esa manera va a ubicar la sílaba correspondiente y va a ir repitiendo o pronunciando adecuadamente. El retardo del lenguaje se da cuando no aparece el lenguaje en la edad que normalmente debería presentarse en los niños. No existe una causa patológica manifiesta y tampoco presenta defectos ni distorsiones específicas. Sin embargo, es la falta del desarrollo que el niño puede presentar en ciertos patrones lingüísticos característicos de su edad y más bien presenta patrones lingüísticos de edades inferiores. El retardo del lenguaje nos permite diferenciar la gravedad de los trastornos evolutivos del mismo, ya que estos presentan afectaciones leves en el desarrollo del lenguaje del niño, mientras que en el trastorno específico del lenguaje estas afectaciones ya son mayores. A continuación presento el material que podemos trabajar con niños con retardo del lenguaje. Cuando hablamos de retardo del lenguaje, es importante recordar que necesitamos que el niño pueda utilizar adecuadamente el lenguaje de acuerdo a su edad y los patrones lingüísticos que caracterizan en ella. Entonces podemos trabajar retahílas, podemos trabajar trabalenguas. En este caso tenemos aquí unas retahílas y unos trabalenguas que el niño puede repetir. Por ejemplo, yo compré pocas copas yo compré. Como yo compré pocas copas yo pagué. Cuando cuentes cuentos, ¿cuántos cuentos cuentas cuentos? Porque si cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabrás contar. Los cojines de la reina, los cajones del sultán. ¿Qué cojines, qué cajones, en qué cajones van? R con R cigarro, R con R carril. Qué rápido corren los carros cargados de azúcar al ferrocarril. Si mi gusto gusta del gusto que gusta mi gusto, tu gusto gustaría del gusto que gusta mi gusto. Pero como tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto no gusta del gusto que gusta tu gusto. De esta manera haremos que el niño mejore su pronunciación, mejore la parte semántica de las oraciones, entre otras. Además, vamos a trabajar vocabulario. Para eso tenemos estas fichas aquí. Las podemos utilizar de diversas maneras. Por ejemplo, le podríamos pedir que en 10 segundos identifique qué figuras están repetidas aquí y las nombre. De esa manera va mejorando su vocabulario. O si no, le podemos pedir que nombre todas las imágenes que tiene en la tarjeta o que las vea, las memorice. Y una vez que memorice, entonces podemos pedirle que repita todas las palabras que habían en esa imagen. De esa manera trabajaremos su vocabulario. También podemos hacerle trabajar jugando con pares. Entonces podemos tener
diferentes dibujos o diferentes imágenes que nos permitan a nosotros trabajar con pares. Le pondríamos al niño en una mesa y le pediríamos que encuentre cuáles corresponden y los vaya nombrando. Por ejemplo, elefante con elefante, tigre con tigre, tren con tren, y así con cada uno de ellos. Lo importante es que su vocabulario vaya mejorando y su pronunciación sea la correcta. Los niños y niñas con trastorno específico del lenguaje tienen graves problemas para expresarse a través del lenguaje oral. Normalmente también les va a costar o van a presentar dificultades en la comprensión de lo que las demás personas dicen. El trastorno específico del lenguaje va a poder tratarse, sin embargo, siempre va a tener un poco de afectación a lo largo de la vida de la persona. La principal afectación va a ser el lenguaje oral, pero pueden ser afectadas otras áreas del desarrollo o presentar ciertos problemas en otras áreas del desarrollo. También va a afectar la capacidad al escuchar, la lectura y la escritura del niño. Por eso es importante que el trastorno específico del lenguaje se detecte a tiempo y se trate a tiempo. Mientras más rápido podemos trabajar en él, mejores resultados vamos a tener y el niño va a poder tener un mejor desenvolvimiento y una mejor expresión del lenguaje oral. También se lo conoce como trastorno del desarrollo del lenguaje o disfasia del desarrollo. A continuación mostraré algunos materiales que podemos utilizar con niños que tienen trastorno específico del lenguaje. Cuando hablamos del trastorno específico del lenguaje, llamado también trastorno del desarrollo del lenguaje, nosotros identificamos que el niño ya tiene mayores problemas al expresarse en el lenguaje oral. El trastorno específico del lenguaje, al ser ya un trastorno, necesita que ya trabajemos tanto la parte fonética, semántica, pragmática, sintáxica, etcétera, para que el niño no solamente vaya adquiriendo un vocabulario y una pronunciación adecuada, sino que también pueda trabajar de manera adecuada en otras áreas en donde no haya afectación en lectura y escritura. Para esto vamos a trabajar con rimas, además de ejercicios de soplo, de articulación adecuada. Podemos también utilizar trabalenguas. Vamos a trabajar con rimas, en donde al niño se le mostrarán diferentes tarjetitas o se le permitirán seleccionar diferentes tarjetas que traen solamente pictogramas. Entonces se le dirá al niño, por ejemplo, ¿qué rima con ardilla? Mono, sombrilla, mariquita o maceta. Y él tiene que seleccionar cuál es la que rima adecuadamente, ardilla con sombrilla. Y así para cada una de las diferentes tarjetas que él puede ir seleccionando. De esta manera no solamente trabajamos la parte de vocabulario, sino la pronunciación adecuada y la conceptualización de cada uno de estos objetos, ya que el niño tiene que saber qué significa cada uno. Además, vamos a trabajar con fichas como las que tenemos aquí, en donde se le indicará el objeto y la forma correcta e incorrecta de escribirlo. Y una vez que él lo revise, tiene que seleccionar cuál es la manera correcta de la escritura y la pronunciación. Por ejemplo, guitarra, gitarra, guitarra. Entonces, ahí el niño tiene que ir seleccionando, discriminando de acuerdo a la pronunciación y escritura correcta. También vamos a trabajar con bingos fonéticos. Los bingos fonéticos los podemos hacer de cualquier letra. Aquí tenemos para la letra R y para la letra M. Todas estas fichas que están aquí, al niño se le ubicarán en un lugar y luego las iremos sacando en forma de un bingo. Entonces, si él saca, por ejemplo, mundo, tendrá que decir mundo y en su ficha de bingo, en la que él esté jugando o la que nosotros estemos jugando, va a seleccionar o va a marcar si es que tuviese el mundo.
Y de esa manera vamos a trabajar nosotros tanto la pronunciación como la memoria de trabajo. Es importante recordar que en el trastorno específico del lenguaje es importante trabajar las funciones ejecutivas. Por último, vamos a trabajar en la parte de expresión oral. Y para ello le vamos a entregar diferentes fichas que él puede ir seleccionando y de acuerdo a la que sale, él tiene que ir haciendo una historia, un cuento o una frase o completar las frases de acuerdo a las imágenes que tiene. La hipoacusia infantil es una deficiencia auditiva causada por la pérdida o la alteración de una función anatómica o fisiológica a nivel del oído. La hipoacusia infantil no le permite al niño aprender de forma adecuada el lenguaje, dificultando así su desarrollo normal y la interacción con otros niños. Dependiendo del grado de afectación o el grado de pérdida, la hipoacusia puede dividirse en leve, moderada, profunda o severa. De acuerdo a ello, la intervención a tiempo permitirá que el niño pueda desarrollar ciertos niveles de lenguaje que le permitan una interacción adecuada y una inclusión en el medio educativo y el medio social. A continuación presentaré algunos de los materiales que he preparado para trabajar con hipoacusia infantil. Para poder trabajar hipoacusia infantil vamos a trabajar con discriminación auditiva. Lo primero que vamos a trabajar con el niño son con estas paletitas que tenemos aquí. Entonces, dependiendo de la paletita que el niño seleccione, tiene que hacer el sonido del dibujo que le aparece. Por ejemplo, en el caso del pollo, diría pío pío. En el caso de la vaca, mu, etcétera, etcétera. De esa manera hacemos que el niño vaya repitiendo los sonidos que tienen estos animales o estos objetos. La siguiente actividad que vamos a hacer de discriminación auditiva son con estas pequeñas tarjetas que tenemos aquí. Y además nos vamos a ayudar de una presentación en PowerPoint. En esta presentación al niño se le presentarán las imágenes, igual que están en estas fichas, pero ahí tendrá que identificar qué sonido fue el que escuchó y señalar en la tarjeta. Por ejemplo, foca. Entonces el niño en las tarjetas tendrá que identificar que lo que escuchó fue foca. Maíz. Entonces el niño identificará que lo que escuchó es maíz. Y así podremos ir trabajando con cada una de las diferentes fichas que tenemos o le presentamos. Y el niño buscará en dónde está la tarjeta que corresponde y señalará que escuchó oso. Además, recordemos que los niños que tienen hipoacusia por lo general no avanzan a identificar si es que están hablando en voz alta, en voz muy baja o en voz normal, y para eso vamos a utilizar este semáforo. Le vamos a explicar al niño que cuando él hable y esté en una voz muy bajita, le prenderemos el color amarillo. Cuando esté en una voz muy alta, se prenderá la luz roja. Y cuando el niño esté hablando normalmente, se prenderá en luz verde. Entonces, si el niño habla muy alto, se le encenderá la luz roja para que él identifique que está hablando muy alto. Su tono es muy fuerte y que hay que regularlo. Cuando el niño esté hablando y se prenda la luz amarilla, significará que su tono de voz es muy bajo y entonces tendremos que trabajar para regular y que hable un poco más fuerte hasta que consigamos que el niño hable en un tono adecuado y se prenderá la luz verde. De esa manera, con este pequeño semáforo y realizando diferentes actividades, vamos a conseguir que el niño maneje un tono adecuado de voz.
Cuando hablamos de parálisis infantil, conocemos o identificamos que existe un problema neurológico de base, que incidirá en los problemas de lenguaje, además de problemas de motricidad. Se da a consecuencia de una lesión a nivel cerebral en el tiempo del desarrollo, desde su gestación hasta los 3 primeros años de vida. Es importante aquí trabajar el tono y la fuerza muscular, los procesos de deglución y la afectación en el lenguaje con los niños de parálisis cerebral infantil. A continuación presento las actividades que he desarrollado para trabajar con este trastorno. Así como en la parálisis cerebral infantil, es importante trabajar el tono muscular, la fuerza muscular, las técnicas de respiración, deglución, el mantener la cabeza firme, entre otros. También es importante garantizar que el niño, de acuerdo a sus etapas de desarrollo, vaya desarrollando un proceso de comunicación adecuado, ya que en muchos de esos casos no van a poder comunicarse utilizando lenguaje oral. Se puede trabajar con tableros de comunicación. Estos tableros van a ser diseñados de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los niños, siendo así que vamos a empezar desde tableros muy básicos hasta tableros con muchos más pictogramas que permitan que el niño interactúe y se comunique tanto en la casa, la escuela y en la sociedad. Estos tableros van a permitir que el niño pueda comunicarse no solamente con sus padres, sino también con sus maestros, terapistas y amigos. Mientras el niño vaya desarrollando y vaya adquiriendo nuevos gustos, entonces este tablero se irá incrementando. Aquí vamos a ver un tablero que en un lado le permite identificar las palabras, las letras, comunicarse, hacer preguntas, identificar los días. Por el otro lado, le permitirá seleccionar alimentos favoritos, colores, estados de ánimo, la familia, levantarse, acostarse, ir al baño, tomar una ducha, entre otros.